Conocer el índice de pobreza en la Argentina y hay preocupación en el gobierno, por cierto. Es lo que todos vemos en las calles, lo que sabemos de las estadísticas previas que se fueron conociendo. Cayó la actividad económica, ha aumentado la desocupación, aumentaron los despidos. Hay preocupación por lo que puede pasar con el índice de pobreza. ¿Qué se espera, Hernán Lecher? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rolo. Mira, te digo los datos que anticipó en buena medida y que en general hay consenso de que hoy se van a confirmar con el dato oficial del INDEC, lo que publicó la UCA recientemente para el primer semestre. Vale la pena mencionar que el dato de pobreza e indigencia que se publica hoy es semestral, primer semestre del año 2024. Para la UCA alcanzó casi 55%. Y el dato de indigencia, que yo te diría que hay que ponerle la lupa particularmente allí, alcanzó prácticamente el 18%. Venían de niveles muy altos, 44 en la pobreza y 9,8 en la indigencia. Pero me preocupa particularmente cuánto puede dar de indigencia, porque los datos pueden ser superiores al 15%, lo cual... Sí, la indigencia tradicionalmente estaba en el 10% y si se dispara o si se duplica, estamos hablando de algo muy, muy preocupante, porque hay gente que no morfa. Claro, eso es importante. La indigencia es básicamente una canasta de una cantidad calórica, 2.700 calorías, básicamente para que no te mueras de hambre. Es eso. Te diría, en algún momento se hizo un experimento, un investigador del CONICET comió la canasta básica, casi se muere a la semana, pero digamos, es una referencia, si querés, en definitiva. Ahora, el dato es que es el piso mínimo, recontra mínimo, con lo cual que tengas arriba de un 15% de indigencia es un escenario realmente muy complicado. Sí, con el agregado que esto corta en el mes de junio y en estos 2 meses la recesión y la caída de consumo se siguió profundizando. Sí, el gobierno va probablemente, no sé si va a contestar o no, si va a decir algo respecto de la pobreza. Lo que ha hecho, su única política respecto de esta cuestión ha sido mejorar la asignación universal por hijo, que por cierto ayuda, si querés, a los sectores de menores ingresos para tratar de... Pero no cambia la estadística de pobreza. Sí, lo que pasa es que en ninguno de los dos indicadores la AUH sola te resuelve lo que el empleo no resuelve, lo que el salario mínimo no resuelve porque no se mejoró, los incrementos sensibles, sobre todo en el segmento de los alimentos, es decir, no llega a compensar porque sí, eso solo, los aumentos, no sé, de las tarifas, por ejemplo. Claro. En estos Ahora, Hernán, ¿a qué niveles estaría la pobreza? Supongamos si queda en un 50%. ¿Es más que Alberto? ¿Es más que Macri? ¿Es más que el 2001? ¿Es menos que el 2001? Más que todo, salvo 2001. Es muy parecido. La pobreza es parecido al 2004, es decir, al 2003, por ahí, al inicio... En 2002 fue el 66, ¿no? Me parece, Hernán, ¿o no? Claro. El punto máximo llega en esos niveles. O sea, ¿va a estar la pobreza peor que en la pandemia? Sí, claro, pero sin ninguna duda. En la pandemia alcanzó el 45% aproximadamente y vas a estar arriba del 52, 53 sin ninguna duda. Y la indigencia no llegó al 10%. Sí, y también hay que decir que la pobreza sube fácil, pero es muy difícil de bajar. Cuando uno ve la serie histórica, ves que hay momentos de crisis en la Argentina donde la pobreza trepa, pero después para bajarla es un laburo, ¿eh? La indigencia va a ser muy parecida al 2002, que es quizás el peor momento de la serie histórica de pobreza, de indigencia. Y la pobreza es un poquito menos, pero medio parecida al 2003, digamos, a la curva de baja de ese momento. Vale la pena también decir que cuando hablamos de estos indicadores, hablamos de indicadores bastante volátiles porque tienen que ver solo con la dimensión ingreso. Sí. No estábamos hablando si tenés acceso al agua y demás, que por cierto también se agravó, pero en principio el dato de hoy solo si yo tengo ingreso y ese ingreso me alcanza para comprar una canasta determinada, ¿no? Esa es la medición. Hernán, ¿qué pasa con ganancias? Porque hasta donde se pensaba la aplicación de ganancias para este trimestre iba a ser de 800.000 personas, pero ahora hubo una modificación que es una mala noticia para los que tienen que pagar ganancias porque ese universo se va a ampliar. ¿Se sabe hasta cuánto? Algunos decían hasta 1 millón de personas. Y sí, es probable que entre 900 y 1 millón de personas
se incremente por estos datos que estamos viendo allí. A ver, ¿qué pasó? En realidad, para ser preciso, la ley establece que actualizaciones semestrales desde el año 25, pero decía, bueno, en septiembre por única vez vamos a hacer una actualización en acorde a la inflación, dice textual, correspondiente a junio a agosto. Así dice la norma. La interpretación de la FIP fue que junio se tomaba como base, así que solo tomó la inflación de julio y agosto, se comió la de junio. Tremendo, muy llamativo. Yo ayer repasaba varias notas de portales que escribieron hace 48 horas atrás y todos daban por hecho que la actualización de los mínimos no imponibles, es decir, aquello que determina el parámetro desde el que pagás ganancias, iba a estar actualizado por 13,3% y finalmente se actualiza por 8,4% aproximadamente. No importa los números, pero te lleva a estos valores que veíamos recién en pantalla. Por ejemplo, un soltero sin hijos empieza a pagar desde 1.979.000 O sea que hay gente pesos brutos. a la cual le cayó la paritaria que va a terminar pagando ganancias, aunque antes no la pagaba, o que estaba esperando no pagar. Claro, Qué probablemente alegría cuando recibe sueldo. entra en el segmento de la menor alícuota, pero va a terminar entrando finalmente en ganancias. Y las paritarias lo van a ir metiendo en ganancias. Y en realidad ya pasó. Si vos te fijás, ayer había un cálculo interesante en algunos portales que esta actualización es por única vez. No se va a hacer en el resto de los meses de 24 y tampoco es retroactiva. No es retroactiva, no es a enero del 24. Y el impuesto es anual. Entonces, cuando vos mirás finalmente y dividís esa actualización por todo el año, te da una actualización de 1% mensual. Claro. Cuando tu salario claramente quedó por arriba del 1% mensual, espero que haya pasado eso. Con lo cual, mucha gente que originalmente había creído que no iba a pagar ganancias, termina pagando ganancias. Hernán, gracias por el contacto. Abrazo grande. Y nosotros todavía seguimos estupefactos, ¿no? Porque se suponía que esto iba a suceder más adelante. Sí, lo que dicen desde Casa Rosada... Alegría, o sea, porque la gente que está cobrando menos va a tener que pagar más. Sí, sí, sí. No, y con respecto a lo del número de la pobreza y la indigencia que se va a conocer hoy, ya desde Casa Rosada se atajan, dicen va a ser tremendo, es un golpe, es durísimo. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer? Dicen, bueno, echarle la culpa al kirchnerismo, ¿no? Siguen diciendo al gobierno anterior. El tema es que estos números, este porcentaje, es completo del gobierno de Milei, porque es el primer trimestre. Ya, se va desvaneciendo ese argumento, ¿no? Y también hay que mirarlo esto en el contexto del cruce de curvas de imagen positiva y negativa. Lo que detectan los encuestadores es que en los últimos días hubo un cruce de las curvas. Más o menos las curvas entre los que apoyan y los que no apoyan a Milei venían paralelas. Subían, bajaban, subían, bajaban. La difusión de las fotos de Alberto Fernández provocó que la imagen positiva de Milei volviera a superar la negativa, pero a partir del veto a los jubilados, a partir del asado en Olivos, a partir de la discusión con los universitarios, a partir del aumento del transporte y sobre todo a partir del incremento de ganancias que afecta a gente que seguramente lo votó, harta de la inflación, del kirchnerismo. Entonces, todo eso ha hecho que las curvas se crucen.